últimos domingos hemos estado estudiando en el libro de Malaquías, el profeta Malaquías, quien profetizó alrededor de 100 años después del regreso de los judíos de Babilonia, después de haber reconstruido los muros de la ciudad y el templo. Otra vez el pueblo había caído en el descuido en la adoración a Dios. Empezaron a hacer las cosas por hacerlas, desestimando, minimizando al Dios de su antepasado, a su Dios, al Dios que los había escogido, los había librado del yugo opresor en Egipto y luego también en Babilonia. Hoy, en este momento, en este cuadro que muestra la palabra del Señor, otra vez el Señor viene en esta disputa con su pueblo y hace una declaración: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Es tu adoración a Dios un ejercicio de dar y recibir? Y yo quiero que nosotros, a medida que vayamos dando esta palabra, vayamos meditando en esta pregunta: ¿es la adoración que nosotros damos a Dios un ejercicio de dar y recibir? ¿O solamente esperamos nosotros recibir y recibir, orar pidiendo bendición como estaba haciendo el pueblo de Israel, llenando el altar de lágrimas, pero sin ver respuesta de Dios, porque estaba el pecado interponiéndose entre ellos y Dios? Otra vez comienza Dios con una declaración, y esa declaración es que no han sido destruidos no por ellos, no porque ellos fueran un pueblo muy bueno, no porque ellos se lo merecieran, sino por la misericordia de Dios. Porque como dice en la primera parte del versículo 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Cuando Dios está determinado a destruir, Él no entra en un diálogo con su pueblo. Él simplemente los destruye. Ustedes recordarán la historia de Sodoma y Gomorra. Dios no entró y y mandó a un profeta para que se arrepintieran. Él simplemente expresó su juicio contra Sodoma y Gomorra. Sin embargo, para Nínive fue diferente. Él quiso tener misericordia de Nínive, así que envió a Jonás para que les anunciara el mensaje. Cuando Dios quiere destruirnos, Dios no pide permiso, Dios no entra en un diálogo. En esta ocasión, Dios está entrando en un diálogo con su pueblo. Aún siendo un pueblo rebelde, Dios les está dando la oportunidad de volverse a Él, de arrepentirse. Y Dios les dice: ustedes desde un principio se han alejado de mis leyes, se han alejado del pacto que establecí con Moisés. Ustedes desde un principio han sido malos. Dios no cambia, pero los seres humanos somos muy fluctuantes y tenemos la tendencia de olvidarnos de Dios. Tenemos la tendencia de olvidar las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tenemos la tendencia de olvidar fácilmente cuál es nuestra responsabilidad, cuál es nuestra misión en la tierra. Pero Dios no lo hizo. Dios no se olvidó de lo que había prometido para bendecir a su pueblo, pero tampoco se había olvidado de lo que había prometido si su pueblo se desviaba de sus mandamientos. Dios no cambia, pero nosotros cambiamos mucho. Es entonces cuando Dios muestra su amor y su misericordia enviando profetas, enviando pastores, mensajeros, para que anuncien la palabra y darle la oportunidad al pueblo de Dios que se arrepienta. Cuando nosotros olvidamos, también nuestra fe comienza a flaquear. El pueblo comienza a desviarse. Y es cuando al final nos encontramos en una situación, en un túnel, donde no vemos salida.
Dios, en cambio, Él recuerda su pacto con Abraham. Él recuerda su pacto con David. Él prometió enviar un Salvador para rescatar al mundo. Él prometió bendecir a las naciones a través de su pueblo Israel. Es por eso que Dios no destruye a Judá. Es por eso que Dios sigue adelante con su plan de redención. Porque Dios es fiel. Él es un Dios inmutable. Él cumplirá su promesa, cumpliría su promesa de enviar al Redentor, al Mesías, Redentor de las almas. Malaquías, capítulo 3, versículo 7, y en la segunda parte de este versículo, entonces dice: volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Le parece familiar esta pregunta de los judíos? Es la misma pregunta, o no la misma, pero con la misma entonación con que le han respondido a Dios cada vez que Dios hace una declaración acerca de su proceder. ¿En qué hemos de volvernos? En lugar de eso, quizás deberíamos decir: sí, Señor, nos humillamos delante de ti, reconocemos nuestros pecados. Ellos sabían que estaban pecando. Sin embargo, la respuesta que le dan a Dios es: ¿y en qué hemos de volvernos? El título de este sermón es: vuélvanse a mí. Él ha prometido: vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Y el Señor, fíjense que misericordioso y amoroso, en esta ocasión le está dando la oportunidad de arrepentirse, de dejar el camino, el camino que andan y volverse a Dios. Desde el primer capítulo de este libro vemos cómo la relación del pueblo judío con Dios estaba rota debido al pecado. La mediocre adoración que estaban ofreciendo a Dios, más que adoración, expresaban un desprecio hacia Dios, porque le estaban dando lo que les sobraba. La pregunta desafiante del pueblo aquí es una manera de desmentir lo que Dios está diciendo. Dios no les está preguntando si ellos quizás están desviados. Dios está declarando: ustedes se han desviado, vuélvanse a mí. Ah, no, pero ellos de una manera muy arrogante replican: ¿y en qué hemos de volvernos? Aquí Dios les está hablando a su pueblo. Él está hablando a ellos que conocían o estaban supuestos a conocer las leyes, las reglas que Dios había establecido para regir su relación con su pueblo. Dios no estaba negociando con ellos. No les estaba pidiendo que dieran el primer paso para establecer una relación con Dios. Ya Dios había dado el primer paso. Dios los había escogido. Pero además se había revelado a ellos de maneras maravillosas como con ninguna otra nación en el mundo. Dios más bien estaba haciendo un llamado a regresar al cambio, regresar al camino, poniéndole a Él en primer lugar en sus vidas. Cuando Dios es el primero, todas las cosas en nuestra vida cambian. La bendición del Señor empieza a expresarse en todo lo que hacemos. Si Dios no es lo primero en nuestra vida, tenemos que entender que tampoco será lo segundo ni lo tercero. Dios no puede ser otra cosa que lo primero en la vida de aquellos que le adoran. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas que saben que han hecho algo malo o algo mal, pero en su orgullo
se niegan a arrepentirse de su pecado. Se niegan a pedir perdón a su pareja, se niegan a pedir perdón a su amigo, a su vecino, a sus hermanos. De igual manera, ¿cuántas personas dicen estar arrepentidas cuando las evidencias demuestran lo contrario? El arrepentimiento es un acto fundamental en la conversión del creyente. Y no solamente en su conversión, sino en todo el trayecto de su vida cristiana. Es un regalo de Dios y es ministrado por el poder del Espíritu Santo. El ser humano naturalmente es orgulloso, egoísta. Pero cuando es el Espíritu Santo que entra en nuestras vidas, Él nos mueve al arrepentimiento, nos mueve al perdón. ¿Qué implica ese arrepentimiento? ¿Qué lleva a ese arrepentimiento? ¿Cómo saber si el arrepentimiento que alguien está expresando o que yo tengo es sincero y verdadero? El arrepentimiento tiene dos cosas importantes. En primer lugar, el arrepentimiento es un cambio de mente. Es un autojuicio en la presencia de la bondad y la santidad de Dios. Es un despertar de la conciencia a la realidad del pecado y al mismo tiempo abandono de ello. Es abandonar el pecado completamente. Cuando ustedes leen la historia del hijo pródigo, se dan cuenta de que este joven decidió tomar la herencia que le correspondía, la parte de la herencia que le correspondía, y se fue de su hogar. Y en un momento, en el momento más oscuro, cuando estaba metido en el lodo, cuando se encontró comiendo la comida de los cerdos, volvió en sí. Y ese volver en sí lo llevó a tomar una acción. Y la acción fue dar un cambio rotundo de 180 grados. Cambiar de dirección. Regresar al punto inicial, a su relación con el Padre. Y de eso se trata el arrepentimiento. El arrepentimiento sincero y verdadero provoca un profundo dolor en nuestro ser. Una palabra hebrea traducida arrepentimiento significa sentir dolor, pesar, suspirar, gemir. Es un dolor en el corazón con ingredientes como humillación, contrición, quebrantamiento, confesión. Se refiere a un profundo pesar por toda una vida de pecar. Y no tanto por el temor del juicio a Dios, sino por haber pecado contra un Dios amoroso, un Dios bondadoso, un Dios misericordioso. El arrepentimiento produce esa clase de dolor. El arrepentimiento que se enfoca en mí, en mi temor de lo que me pueda pasar a mí, no es un arrepentimiento sincero. El arrepentimiento sincero le duele lo que a la otra persona, el haberle fallado a la otra persona. El llamado de Dios al pueblo judío en el verso 7, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Es el mismo llamado que Jesús hace a la iglesia de Éfeso. Cuando leemos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, Jesús le dice a la iglesia de Éfeso: recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿En qué hemos de volvernos? Otra vez volvemos a la pregunta. ¿En qué hemos de volvernos? Dice el pueblo judío. La respuesta de Dios es como otra pregunta. La pregunta la encontramos en Malaquías 3, del 8 al 9.
¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Muchas veces llevamos a Dios al punto de tenernos que hablar de una manera directa cuando nosotros no reaccionamos por nosotros mismos. Cuando nosotros decidimos ignorar lo malo que estamos haciendo. Si tú has reconocido que estás mal en tu adoración a Dios, en algún aspecto de tu relación con el Señor, vuélvete humildemente. No esperes que Dios te confronte de una manera tan dura como lo tuvo que hacer con el pueblo judío. Ellos sabían que habían pecado. Ellos sabían que tenían que volverse. Pero preguntan en qué debemos volvernos. Dios les responde, vosotros me estáis robando. Ustedes me están robando. Me están robando los diezmos y las ofrendas. Y nos llama la atención la pregunta en el versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Y cuando usted analiza un poquito más profundamente esta pregunta, es como decir, ¿a quién se le ocurre robarle a alguien que lo está mirando? Robarle a una persona en el momento que esa persona está mirándole. Eso era exactamente lo que estaba haciendo el pueblo judío. Ellos estaban robándole a Dios, ignorando que Dios los estaba mirando. Ellos eran conscientes de que estaban mal. Ellos eran conscientes. Sin embargo, ellos estaban ciegos espiritualmente. Ese es el resultado de subestimar a Dios, como ellos lo estaban haciendo. Este es el resultado de no adorar a Dios de acuerdo a su carácter, a lo que Él es. Minimizarlo, reducirlo a algo común. No reconocerlo y honrarlo nos lleva a la ceguera espiritual. Dios hace otra declaración muy directa. Vosotros me habéis robado. Vosotros me habéis robado. Y esta no es una pregunta. Dios no le está preguntando, ¿me están robando ustedes? No. Dios le está diciendo, ustedes definitivamente me están robando. Los judíos siguen desmintiendo a Dios con la pregunta, ¿y en qué te hemos robado? Cada vez que ellos hacen esta pregunta es una manera de desmentir a Dios en lo que está haciendo. No, Dios, nosotros no te estamos robando. Ya que su ceguera espiritual no les permitía ver su error, Dios les declara otra vez de una manera directa en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Este era otro aspecto de la adoración. Y es por eso que hemos estado estudiando este libro hasta aquí. Y si se dan cuenta, no es este el único aspecto en que ellos estaban mal. Es uno de los tantas cosas que tenían que ver con la adoración en la cual ellos se habían desviado. No solamente le estaban ofreciendo animales con defectos, también en el sistema de los diezmos y ofrendas que había sido establecida oficialmente por Moisés en la ley, en la revelación que Dios le dio a Moisés, al pueblo de Israel. Ellos estaban descuidando esto. No es que Dios necesitara los recursos de ellos para llevar a cabo su plan. Dios es dueño de todo y tenemos que ser claros con eso. Dios es dueño de todo lo que existe. Él no necesita de nosotros. Sin embargo, le ha placido darnos la oportunidad de participar de el dar y recibir, de la bendición de creerle y esperar de Él la respuesta como una bendición de parte de Dios para nuestra vida.
El sistema de diezmo fue instituido oficialmente en Israel a través de la ley que Moisés le dio al pueblo. Había por lo menos 3 tipos de diezmos que se había establecido en Israel. El primero se llamaba el diezmo del Señor. Este diezmo se trataba de dar el 10% para los sacerdotes y levitas, porque no fueron ellos, a ellos no recibieron tierra como las demás tribus de Israel. La porción de ellos sería el 10% de las restantes 11 tribus de Israel. La porción de ellos era la porción de Jehová. Y de esa manera, dando el diezmo, el pueblo de Israel completo sostenía a los levitas, a los sacerdotes que ministraban la palabra del Señor, que ministraban en el templo. El segundo fue usado para la fiesta de los tabernáculos. Era una clase de diezmo que Dios estableció que no debían darlo a los levitas y a los sacerdotes, sino que debían guardarlos ellos. Esto lo podemos encontrar en Deuteronomio 14, 22 al 27. Era una cuenta de ahorro básicamente que ellos debían tener para cuando se hicieran las celebraciones importantes en Jerusalén, el pueblo no tuviera pretexto para decir, bueno, no podemos ir porque no tenemos dinero. En realidad, ese diezmo era para su propio disfrute en su viaje a Jerusalén, a celebrar en Jerusalén. Era un dinero que usarían para pagar su renta, para pagar su comida, su hospedaje, el viaje. Era para ellos. Es como nosotros hoy, si ahorramos para participar del retiro de familia. Eso es una manera de participar con la iglesia. El tercer diezmo fue para los pobres, huérfanos, viudas y levitas. Se guardaba este diezmo y se distribuía cada 3 años, según nos dice Deuteronomio 14, 28 al 29. Las ofrendas eran aparte de los diezmos. No era que usted no diezma, no ofrenda hasta que haya completado su diezmo. Esa era la manera como lo tenían estipulado en el pueblo judío. Ellos ofrendaban después de haber cumplido con cada uno de estos diezmos. Si se dan cuenta, no era solamente el diezmo de todo. Eran 3 tipos de diezmo lo que había sido instituido en el pueblo de Israel. Dado que se habían desviado del pacto establecido por Dios, ellos estaban ahora bajo maldición, según nos dice este pasaje en Malaquías. En Deuteronomio 28 hay una descripción detallada de las bendiciones y maldiciones asociadas al pacto mosaico. Cuando analizamos cada una de estas bendiciones y cada una de esas maldiciones, nos damos cuenta que la maldición no era más que la ausencia de Dios en todo lo que ellos hacían. Las bendiciones son el resultado de la intervención de Dios a favor de su pueblo. Sin la intervención de Dios, del Creador, la creación es un desastre. Cuando Dios no está en lo que tú emprendes, eso en sí se constituye una maldición. Hay quien piensa enseguida en la maldición, Dios nos va a castigar. Sí, en muchas ocasiones Dios tuvo que castigar, que disciplinar al pueblo de Israel. Pero qué mayor bendición que estar separados de Dios. Qué mayor maldición que estar alejados de Dios. Adán y Eva tuvieron que salir del huerto del Edén. Y eso fue su maldición. Ellos tuvieron que, a partir de entonces, averiguársela por ellos mismos, resolver por ellos mismos, trabajar con su propia fuerza y buscar y determinar por ellos mismos qué era lo bueno y qué era lo malo. Dado que ellos no diezmaban, los levitas y los sacerdotes,
no podían tener el sustento. Así que los levitas y los sacerdotes tenían que buscar otro oficio. Y al ellos tener que buscar otro oficio, no había quien enseñara la palabra al pueblo de Israel. Por tanto, su fe flaqueaba. De ahí que habían llegado a este punto. Se dan cuenta cómo se relaciona la adoración con el dar al Señor. Estos hombres que habían sido separados por Dios para ministrar al pueblo, la palabra del Señor, para ministrar en el templo, ahora no podían cumplir su función. Y el pueblo se había alejado de Dios. Ellos se habían descuidado también a los pobres, a las viudas, a los extranjeros, no dando los diezmos que había sido establecido. Por medio de los diezmos y las ofrendas, el pueblo participaba en un sistema establecido por Dios que garantizaba la prosperidad de Dios. No se trata de que Dios castigue por no diezmar. No se trata de eso. No se trata de que Dios castigue cuando usted no da su ofrenda y su diezmo. Se trata de que nosotros mismos nos estamos privando de la bendición de Dios. En este tiempo hay muchas personas que han perdido sus trabajos. Y su situación es crítica. Dios no está ausente de eso. Pero si tú te acercas al Señor con una adoración genuina y cumples su palabra, obedeces, hay garantía de que Dios va a mostrar su gloria en tu vida. Va a bendecir cada aspecto de tu vida y todo lo que emprendas cuando actúas en fe y en obediencia a su palabra. Finalmente, en Malaquías 3, los versículos del 10 al 12, Dios los reta a ellos a creerle, a obedecerle con confianza. Y les dice, traed todos los diezmos. Todos es una palabra importante porque apoya lo que nosotros hemos estado explicando de los diferentes diezmos establecidos en el pueblo de Israel. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y esta palabra es para ellos y es para nosotros. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el furor, no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Para que la tierra no sea estéril y dé su fruto, necesita la intervención directa de Dios. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros hallamos protección en el 100% de nuestras ganancias y no la buscamos en Dios, nosotros entonces nos tiramos a la aventura de buscar nuestro propio auxilio. Aún a pesar del desprecio del pueblo de Dios, Dios no solo muestra en qué han pecado, sino que además les da a ellos la solución para salir del pecado. Además les da a ellos una promesa, una garantía. Tenían que volver a las primeras obras por fe. Tenían que volver al primer amor, a la acción de dar de lo que Dios mismo les estaba dando a ellos. Debían dejar el egoísmo a un lado. Debían volverse a Dios de corazón, a la adoración en espíritu y en verdad. Dios los reta a confiar en Él. Probadme ahora en esto, dice el Señor. ¿Qué razón tiene Dios para bendecirte?
Y quiero que hoy te quedes con esa pregunta en mente. ¿Por qué crees tú que Dios debería bendecirte? ¿Qué valor añade tu vida a la misión que Dios le ha dado a la iglesia? ¿Qué valor tiene tu vida en la obra redentora de Dios a la humanidad? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué razón Dios debería bendecirte? Nosotros somos hijos de Dios. Somos pueblo, nación adquirida por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros oramos por bendición. Nosotros oramos para que el Señor sane nuestra tierra. Oramos por sanidad, por bendición, por prosperidad. Y todo eso es bueno. Pero una relación no se trata de recibir y recibir. Una relación genuina se trata de dar y recibir. Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de esa relación con Dios. ¿Es tu adoración a Dios un ejercicio de dar y recibir? ¿Has hecho un buen cálculo para determinar lo que pones en juego cada día que te resistes a dar a Dios la adoración que Él pide que le des? ¿Has sacado bien la cuenta de cuánto puedes estarte perdiendo cuando te resistes a ser obediente a la palabra de Dios? Muchos han tratado de negociar con Dios. Muchos han dicho: Dios, yo prometo que te voy a dar tal cosa si tú me bendices. Te prometo que me voy a entregar por completo si tú me bendices. Te prometo que a partir de entonces voy a servirte más si tú me bendices, si tú respondes mi oración. Y tengo que decirles que eso no funciona con Dios. Dios no entra en negociaciones con nosotros de esa clase. Dios estableció el principio y es un principio claro. El principio lo muestra Jesús en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Quieres la bendición del Señor? Yo también la quiero. Pero hay un principio que rige nuestra relación con Dios. Buscadle a Él primero. Dadle a Él lo primero. De tu vida, de tu tiempo, tus talentos, tus recursos. Dale a Él lo primero. Y Él ha prometido que todas las demás cosas serán añadidas a nuestras vidas. Cuánto deseo, cuánto anhelo que el pueblo de Dios pueda confiar en el Señor, como un niño confía en su padre. Cuánto bien le haría al pueblo de Dios humillarse delante del Señor y lejos de preguntarle ¿en qué te hemos robado?, empecemos a darle al Señor lo que le corresponde a Él. Entonces nuestras oraciones serán escuchadas. Entonces todo lo que pidamos en el nombre de Jesús conforme a la palabra será respondido. Entonces se cumplirán todas las promesas de bendición que Dios prometió a su pueblo, Israel. También las recibiremos nosotros. Si el pueblo de Israel por la ley daba el 10%, ¿cuánto daremos nosotros que estamos en la gracia? Dios salvó al pueblo de Israel de las plagas en Egipto. Y ellos celebraban el primer día del año. Dios había protegido al primogénito de cada hogar. A
través del sacrificio de Jesús, Dios ha protegido nuestras vidas de la condenación. Nos ha hecho pasar de muerte a vida eterna. ¿Cuánto más no daremos en expresión de gratitud por el acto de amor de Jesucristo en la cruz del Calvario, quien no reservó no solamente parte de su tiempo, no reservó su vida? Él entregó todo, se entregó completo por ti y por mí. Reflexiona en esto en esta mañana. Y cada vez que escuches a un pastor, a alguien hablando de diezmos, ofrendas, no pienses que están pidiendo dinero. Es una invitación a adorar al Señor. Dios le bendiga.